Continuamos, hermanos. Siguiente tema a manera de pregunta se titula: ¿Quién nos envía la salvación es nuestro Salvador? Debería ser sencilla la respuesta, pero si alguien está en la errónea creencia de que son dos en uno o tres en uno, o de que Cristo es el mismo que el Padre, en esta errónea creencia sí se les complicaría esta respuesta y darían una respuesta con razonamiento de hombre, no con la Biblia. Pero una respuesta bíblica es no. Quien nos envía la salvación no es el mismo que nuestro Salvador, porque el Salvador del mundo es el enviado. Pero si hay un enviado, debe haber alguien que lo envió. Pero si están cerrados a la creencia de que son dos en uno o tres en uno, o de que el Padre es el mismo que el Hijo, esto ni siquiera tiene sentido. Si están cerrados y aferrados a esta creencia, no entenderán que hay un enviado a salvar el mundo, enviado por alguien. Y el enviado no es mayor que el que le envió. Y esto lo dice Cristo mismo en Juan capítulo 13, verso 16. Y ahí mismo, en el siguiente capítulo, en el capítulo 14, verso 28, igual, Cristo mismo dice que el Padre mayor es que Él. Y hay muchas citas donde Cristo dice ser Él el enviado por el Padre. Tan solo en Juan capítulo 5, en el verso 23, dice que el que no honra al Hijo no honra a el Padre que le envió. En el verso 30 dice: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el verso 36 dice: las obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Verso 37, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Capítulo 6, verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Capítulo 8, versos 16 y 17, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Hay muchas citas que confirman que Cristo mismo dice ser el enviado y que el Padre es el que envía. Siendo así, la Biblia y Cristo mismo responden la pregunta sin meter palabra ni razonamiento de hombre. Cristo dice ser el enviado por el Padre y Cristo dice que el Padre es mayor que Él. Y Cristo dice que el enviado no es mayor que el que le envió. Siendo así, con esto tenemos la respuesta bíblica, pero sobre todo eso y muy importante, es una respuesta que da la Biblia, no la da ni el razonamiento de hombre ni la palabra de hombre. La respuesta que nos da la Biblia es: el Padre, siendo mayor, es el que envía, y el enviado por el Padre es Cristo, quien dice que el Padre es mayor que Él. Y Él mismo dice que el enviado no es mayor que el que le envió. Esta es respuesta bíblica sin meter razonamiento ni palabra de hombre. Y entonces no, el que nos envía la salvación no es el mismo que nuestro Salvador. Quien envía a el Salvador del mundo no es el mismo que el que vino a salvar el mundo, porque el que envía no es el mismo que el enviado, porque el enviado no es mayor que el que le envía. Y Cristo dice no ser mayor él a el Padre que le envió. Así,
La Biblia responde por sí misma y todo está como lo dice la Biblia y en el orden que lo dice la Biblia, sin razonamiento de hombre ni palabra de hombre. Porque el que tiene arraigada la creencia de la Trinidad y de la unicidad, usarán razonamiento de hombre y palabra de hombre para decir que esto no es así. Pero analice qué le estamos diciendo aquí, que no sea como está en la Biblia. Y analice lo que le respondería a esto un trinitario y un unicitario. Y analice si estos no le dan una respuesta donde responde solo la Biblia, o si le dan una respuesta donde tienen que añadir ellos a lo que dice la Biblia, porque aquí le estamos dando una respuesta sin añadir a lo que dice la Biblia. Y pasando al siguiente punto, la verdad en la Biblia no deja fuera ninguna cita de la Biblia, porque se evidencia cuando alguien está defendiendo su creencia en el momento que vemos que esa persona deja fuera citas de la Biblia. No hagamos eso nosotros, porque en este caso tenemos que ver entonces quién es nuestro Salvador, si uno envía la salvación y otro trae la salvación al mundo. Porque, por ejemplo, dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 14, dice, el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Podríamos decir, Cristo es el Salvador del mundo, pero en Isaías capítulo 45, verso 21, es aquí donde les digo que no debemos dejar fuera ninguna cita de la Biblia. Porque aquí está el nombre de Dios de 4 letras y dice, no hay más Dios que yo, justo y Salvador. En el capítulo 49, en el verso 26, dice yo, y está el nombre de 4 letras. Dice, yo soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo. Y lo mismo en el capítulo 60, en el verso 16. Hay varias citas, ese es el punto, que nombran a Dios Padre con el nombre de 4 letras, con el Shem Havaya o el Shem Ameforash. Lo nombran a Él como nuestro Salvador. En estas citas no aparece el nombre de Yeshua como nuestro Salvador. Aparece el Shem Havaya, el nombre de 4 letras. Siendo así, ¿quién es nuestro Salvador? Porque Primera de Juan 4:14 dice que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Sí, esto confirma que el Padre envió al Hijo y podríamos decir que el Salvador es Cristo, el enviado. Pero en Isaías vimos que a el Padre también se le llama Salvador. Para no dejar dudas, profundicemos más. Aunque no pareciera lógico, la respuesta está en otra pregunta. ¿Quién es nuestro Salvador, pero de qué? Esto es lo que debemos preguntarnos y ahí está la respuesta, porque Cristo es el Salvador del mundo, porque Él salva al mundo de la ira y del pecado. Como está en Mateo capítulo 1, verso 21, donde dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo es el Salvador de los pecados. Y dice en Romanos capítulo 5, verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Cristo es nuestro Salvador de la ira y del pecado. Y dice aquí mismo en el verso 10 que también seremos salvos por su vida, a la que volvió en su resurrección. Y como ya lo vimos, quien resucitó a Cristo fue el Padre. Aquí es donde entra el Padre como nuestro Salvador también. El Padre es nuestro Salvador porque nos salva de la muerte eterna, que es ir a la segunda muerte, el lago de fuego. Y nos salva por la vida de Cristo, porque el Padre fue quien lo resucitó. Repito, Dios Padre
es el Salvador de la segunda muerte, que es muerte eterna, el lago de fuego. Y Cristo es el Salvador del pecado y de la ira de Dios. Por esto, ambos son nuestro Salvador. Los dos hacen la función de salvadores. Y Dios Padre ha dado la vida eterna en su Hijo. Después de esto, Cristo nos resucitará a nosotros, pero con el poder que Dios Padre le ha dado. Y así, todo proviene de Dios Padre, como está en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Cómo nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Por la muerte de su Hijo. Por su muerte somos reconciliados, como lo vimos en Romanos 5:10. Entonces, ¿nos reconcilió Cristo o nos reconcilió el Padre? Claro, el Padre nos reconcilió consigo mismo por la muerte de su Hijo. Cristo vino a morir por nosotros, pero fue enviado por Dios Padre, no vino de Él mismo, ya lo vimos en el tema pasado. Y ese es el amor que Dios Padre tiene por nosotros, un amor tan grande por el cual sacrificó en un sacrificio muy doloroso a su ser más amado. El verso 19 de ahí mismo de 2 de Corintios 5 dice: Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Repito, Dios estaba con Cristo. Los dos estaban haciendo esto, reconciliando al mundo con Dios. Los dos son nuestros salvadores. Y ahí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 19, Dios nos encargó algo. Tenemos ahí un encargo de Dios. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y en el verso 20 dice: ahora nosotros somos enviados en nombre de Cristo, como si Dios rogase al mundo por medio de nosotros. Este es un encargo muy importante que tenemos de Dios y que hay que hacer en nombre de Cristo. Dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconciliar al mundo por la palabra de la reconciliación es un encargo que tenemos de Dios. Y a nosotros no nos toca reconciliar al mundo como lo hizo Cristo, dando su vida en un sacrificio tan doloroso como no lo podríamos imaginar. A nosotros nos toca reconciliar al mundo por la palabra de la reconciliación y tenemos que rogar como si Dios rogase a través de nosotros. Tenemos que rogar al mundo en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Dios Padre primero envió a Cristo a reconciliar al mundo con su sacrificio y después nos envía a nosotros en nombre de Cristo a rogar al mundo que se reconcilie con Dios. Y el enviado no es mayor que el que le envió. Juan capítulo 17, verso 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Cristo, a quien has enviado. Y aquí Cristo vuelve a confirmar ser Él el enviado. Y como ya lo vimos en Juan 13, 16, el enviado no es mayor que el que le envió. Y ya vimos que Cristo dice que el Padre es mayor que Él. Y como lo vimos en el tema del bautismo, es un gran error
la oración de fe que hoy utilizan las religiones, las iglesias y doctrinas, en donde dicen: acepto a Jesús como mi único Salvador. Con esto están rechazando al Padre como su Salvador. Y dice en Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a dos: al que está sentado en el trono y al Cordero. El origen de todos estos errores está en creer que el Padre y el Hijo son el mismo, o que son iguales, o que son dos en uno, o que son tres en uno. Este es un error grave que está trayendo muchos errores en todas las doctrinas, iglesias y religiones de hoy. Ya vimos en Isaías que Dios dice una y otra vez: yo soy tu Salvador. La salvación pertenece al Padre y al Hijo. No solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis lo dice también. Hermanos, para el cristianismo de religión de hoy, ¿hay temor en demeritar a Cristo? ¿Hay temor en restarle importancia a Cristo, a su sangre derramada por nosotros y a su sacrificio? Pero no hay temor en demeritar y en restarle importancia al que le envió y que es mayor que él. No hay temor en demeritar o hacer menos al que resucitó a Cristo. ¡Qué miedo quitarle, aunque sea poquita importancia, a Cristo y a todo lo que Él hizo y que dio su vida por nosotros! Pero no hay miedo en quitarle importancia a quien lo envió, que es mayor que Cristo y que le resucitó de los muertos. Cristo es mi Rey. Él es mi Salvador, mi soberano, mi Dios. Cristo es mi todo. Pero Cristo mismo dice tener un Dios. En Juan capítulo 20, verso 17, dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, dice Cristo, y a vuestro Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 12, dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Ha visto que el Padre diga alguna vez en toda la Biblia que Él tiene un Dios? No, Cristo sí lo dice. Cristo tiene un Dios. ¿Cómo podrían seguir aferrándose a que son el mismo o que son dos en uno si uno tiene un Dios y el otro no? Cristo es claro en decir que Él tiene un Dios. Repito, Cristo es mi todo, pero la Biblia y Cristo mismo dicen que hay uno mayor que Él. Es el que le envió, es el que le resucitó, es al que Cristo mismo llama mi Dios, y es el que Cristo mismo dice que es mayor que Él. Esto es conocer bien a Cristo. Saber que decir que hay uno mayor que Cristo y que hay alguien que le envió y que hay alguien que le resucitó de los muertos, saber que todo esto no es demeritar a Cristo ni restarle importancia, esto es verdaderamente conocer a Cristo. Esto es que el Hijo nos ha sido revelado realmente por el Padre y no por carne ni sangre. Y para los judaizantes de hoy y para todo el que cree que Cristo no es Dios y que no se le puede adorar porque sería idolatría, también esto es conocer a Cristo revelado por el Padre. Que entienda que Juan 5:23 dice que todos honren al Hijo como honran al Padre. Porque si no honran al Hijo, aunque honren al Padre,
el Padre no recibe esa honra dada a Él, sino honran al Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 6 dice que Dios le dijo a sus ángeles que adoraran a Cristo. Al decirles esto Dios a sus ángeles, ¿los estaba haciendo que cayeran en idolatría por adorar a Cristo? No, no es idolatría adorar a Cristo, nuestro Rey y Dios. Apocalipsis capítulo 5, verso 13. A todo lo creado que hay y que está en el cielo y en la tierra, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y amén, dijeron los 4 seres vivientes, como está en el verso 14. Filipenses capítulo 2, verso 10 dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, ruego a Dios que estas palabras entren en nuestra mente y en nuestro corazón y que nos den el entendimiento de esta bendita palabra y de esta verdad que nuestro Dios nos está dando en este día. En este tema es todo, hermano, que Dios le bendiga y le guarde.